Bueno, y en estas seguimos terminando el año porque están las fiestas y siguen los estrenos, por suerte, en las plataformas online que ya venimos disfrutando todo este 2020, que ya se termina también, por suerte, y podemos disfrutar de algunos de los estrenos que nos llegan por las plataformas de Cine.ar, y en este caso tenemos el estreno de una película de fantástica, thriller. Ahora le vamos a preguntar un poquito a Sebastián Sarquís acerca de esta, La Casa de los Palos. Hola, Sebas, gracias por la entrevista, y bueno, nada, te tiro así la primera. ¿Cómo fue la génesis de esta película? Mira, La Casa de Palos, porque es La Casa de Palos, muchos se confunden, no es de los palos, es de palos. Tiene su origen, yo no había hecho antes películas de género, siempre, la verdad que es un género que no me había metido con el género, no porque no me gustase, sino porque simplemente no se dio. Por ahí otros géneros son más afines a mi forma de trabajar, pero este guión me llegó a través de Ignacio Vega, que es un guionista que yo no conocía. Me contactó para ofrecerme el proyecto. Tuve una primera impresión, o sea, leí el proyecto, leí una sinopsis, después el guión, y la verdad que, siendo que tenía cierto reparo por ser, como te decía, una película de género, y siendo que no era un género que yo había trabajado con antelación, la leí con cierto reparo, pero me enganchó mucho la película porque, o el guión, mejor dicho, no la película recién ahora está, me enganchó el guión porque lo que más me atrajo es que cuando yo lo leí por vez primera, encontré que debajo de la línea argumental dominante, digamos, que es de corte fantástico, había otra cosa debajo de esa idea, ¿no? Y a partir de ahí me empecé a enganchar y empecé a visualizarlo, la película, lo que normalmente nos pasa a los realizadores, digamos, cuando uno quiere llevar una película adelante, digamos, lee algo, y si eso te despierta imágenes, se te disparan imágenes en la cabeza, bueno, entonces ahí es cuando uno empieza a entender que puede meterse en un proyecto, ¿no? Que normalmente lleva mucho tiempo, muchos años de trabajo, de adaptaciones. Entonces, bueno, hay que tener mucha familiaridad con ese proyecto de entrada. Entonces a mí, digamos, cuando empecé a ver que tenía como varias subtramas, que tenían más que nada que ver con lo social, que es lo que más me enganchó, ¿no? Esta cuestión de las que tienen las grandes ciudades o las grandes sociedades, donde hay una gran parte de la sociedad que es relegada, que es marginada, que tiene un problema de identidad porque no siente que pertenece a ningún lado, ¿no? Entonces yo empecé a tener esa lectura que probablemente después, charlando con Ignacio, él no tenía para nada esa lectura, pero estaba. Sí. ¿No? Entonces yo me enganché mucho con esa parte y le dije que me podía hacer cargo del proyecto con la libertad que normalmente necesitamos los realizadores de poder llevarla a un plano en el cual yo me sienta más cómodo, digamos, ¿no? A un pulso y a un ritmo y a una narración que yo sí que puedo llevar adelante, que es lo que a mí me identifica. De entrada estuvimos de acuerdo por supuesto, en respetar un poco el espíritu de la obra, que era lo que a él le interesaba, desde luego, pero me dio total libertad de poder tirar ideas y cosas para modificar o agregar o quitar. Así que nos pusimos a trabajar en esa dirección, trabajamos muy cómodos. Él es un tipo, digamos, que estaba muy abierto a esos cambios, cosa que no suele ocurrir a menudo con muchos guionistas, quizás no tanto con los guionistas, pero sí suele ocurrir cuando uno hace adaptaciones de una novela o cosas por el estilo, que suele ocurrir que los autores quieren como respetar todo, y tienen como esta historia de que ustedes siempre quieren cambiar todo, los nombres y esto y aquello. Bueno, es otro lenguaje, es otra historia, y necesariamente uno, para hacer lo propio el proyecto, necesita hacer esos cambios porque son los que a uno lo identifican con esa imagen. Claro. Y es el motor que te impulsa a poder contar una historia en imágenes, que es totalmente distinto a contar una historia en el papel.
Así que esto fue como el puntapié inicial y a partir de ahí y con esta buena sintonía que hicimos con Ignacio nos pusimos a trabajar en estas tramas que a mí es lo que más me interesaba trabajar, utilizando sí como excusa, si querés, eh, el tema del género, digamos. Aprovechar que teníamos el género para hablar de esta otra cosa que era lo que a mí más me interesaba y era, me representaba el desafío más grande para mí también, ¿no? Poder meterme en este terreno, pero a su vez no dejar el género aparte, digamos, porque si no, tampoco servía. Entonces, bueno, yo estoy bastante satisfecho con el resultado. Sí, sí. Sí, no, además como vos decías al principio, agarrar algo de género cuando uno ni siquiera se hubiera imaginado, pensado tomarlo, debe ser todo un desafío para vos principalmente como director. Sí, el desafío es enorme, primero porque es como un doble compromiso. Normalmente cuando son películas que uno mismo escribe, eh, es como que tenés toda la libertad para poder hacer lo que te plazca y modificar las cosas que te plazcan. Y cuando vos tenés un guión de otra persona, o una historia de otra persona, tenés en cierta forma como esta cosa de no querer defraudar al autor, desnaturalizando lo que él en algún momento se imaginó, ¿no? Lo que pasa es que estas cosas que se imaginan muchas veces provienen también de la influencia de las cosas que ellos ven en televisión, o en cine, o qué sé yo, y que muchas cosas son del exterior, y que normalmente no son fáciles de replicar en el ámbito nacional con las producciones más actuadas que nosotros tenemos, cuando hablamos de producciones independientes. No porque acá no se pueda hacer cine de género, ya me preguntaron varias veces esto, y yo creo que nosotros tenemos una gran capacidad de poder hacer películas de género, hay una cantidad de técnicos con una solvencia muy importante, o sea, no es tanto el problema aquí. A mí lo que más si querés, lo que más me preocupa es tratar de encontrarle en la historia algo que nos identifique como una historia argentina. Preservar esto, de que es una película que uno de algún modo encuentra puntos en común con eso, y que no es una copia o una réplica de lo que uno está habituado a ver, que hacen afuera, que lo hacen mejor que nosotros, porque lo hacen hace mucho tiempo, tienen muchos más recursos, y si uno quiere competir contra eso, es más difícil. Ahora, si nosotros podemos ponerle pronta nuestras historias, nuestro mundo, nuestra cosmogonía, bueno, ahí es donde yo encuentro que ese pulso del que te hablaba antes, en el cual yo me siento más cómodo, ¿no? Sin apartarme de las reglas que debe tener una película de género, por supuesto, Claro. pero puesto en una realidad tangible y palpable para nosotros, ¿no? Que no tiene que ver solamente con una cuestión de recursos, sino de narrativas también, ¿no? Encontrar ese punto de equilibrio. Bien, y yo creo que lo encontraste y más en esta familia que está en este lugar, que la verdad que lo que más me llamó la atención fue esto de que no sabes en qué momento del tiempo, de décadas, de años, transcurre todo. Puede ser tranquilamente el presente como puede ser muchos años atrás. Eso creo que le da y le agrega otro condimento a lo que es la historia, ¿no? Bueno, la película está contada en tiempo atemporal, es totalmente atemporal. Y esto está muy bien lo que mencionás, porque justamente es una cuestión que yo hice mucho hincapié, de que la historia tenía que ser atemporal, porque justamente lo que yo entiendo que este problema de, de expulsar a cierta parte de la sociedad, llamémosle, a los diferentes, o a la gente que no puede lograr amalgamarse, esto proviene desde que el mundo es mundo. Entonces, me parecía que anclar la historia en un tiempo real, o hace 20 años atrás, le quitaba justamente esta espesura que yo entiendo que la película tenía que tener en cuanto a que esto, para mí, ocurre y seguirá ocurriendo, porque me parece que es una condición casi del ser humano, ¿no? De esta cosa del tratar de pertenecer, en la actualidad, ¿no? De esta cosa de tratar de pertenecer a una clase social
y que es imposible poder acceder a esa clase social, entonces se discrimina, y empieza esta cosa de la falta de empatibilidad entre uno y otro. Hablamos hoy y ponemos nombres como la grieta, y tiene infinidad de nombres diferentes, pero la realidad es que tiene que ver con que hay una gran parte de las sociedades en el mundo entero, transcurre históricamente, que son segregados, digamos. Una cosa, llamémosle extrema, es el famoso leprosario, ¿no? Pero el leprosario, que era el lugar donde recluían a la gente que tenía lepra y les tapaban la cabeza, hoy ocurre de infinidad de maneras posibles. Y no tiene que ver con que te manden un leprosario, ¿no? Con que te manden a cualquier sitio o no te dejen acceder a un determinado lugar u otro, ya es la misma situación. O sea, lo que pasa es que no le llaman leprosario, les ponen otro nombre. Pero creo que es un problema que existe en las sociedades y es lo que más me interesaba abordar, ¿no? Bien, y en este caso, ahora te voy a preguntar más que nada por la parte actoral, porque es una familia especial, vamos a decirle, que tiene que transitar por situaciones especiales. ¿Cómo fue ponerle cara a cada uno de los personajes principales de esta familia? Bueno, en todos los casos, nosotros hicimos, más allá de la selección de los actores, y de la solvencia de algunos que por supuesto tienen su trayectoria, como el caso de Adrián Navarro, Moro Angeleri, Omar Panucci. No obstante, en los tres casos, de ellos particularmente, que son como los actores con más historia actoral, digamos, más allá de Charlie Arzubia, que también la tiene, pero quizás no tanto en lo que cine, había que construir como dos personajes, digamos, ¿no? Había que construir el personaje que uno ve, que es el que percibe permanentemente, pero que a su vez tiene que tener signos de lo que esconde, de algún modo, de lo que está reprimiendo. Y esto era meterse en una zona compleja, digamos, en la cual uno tiene que tener una sintonía con el actor debe confiar necesariamente en el director, y el director requiere de la confianza del actor para soltarse y para meterse en un rol difícil, porque son roles difíciles que si uno no está habituado a embarcarse, genera miedo, porque inseguridad sobre todo, ¿no? A medida que fuimos trabajando, hicimos lectura del guión y empezamos a ver cuál era el tono que tenía que tener el personaje, cómo debería moverse. Con Adrián trabajamos mucho esa primera etapa porque era el que llevaba el peso del protagonista. Entonces, cómo debía moverse, el tono que tenía para hablar. Bueno, todo eso se trabajó mucho tiempo antes, lo cual después a la hora del rodaje nos permitió, porque se filmó a alta velocidad, como normalmente se filma en poco tiempo, entonces no hay, ya ahí todo lo que hiciste antes es muy difícil de incorporarlo durante el rodaje, ¿no? Uno puede tener cierta cuerda para poder improvisar, que a mí siempre me gusta tenerla, pero todo esto tiene que estar trabajado previamente para que después no tengamos dudas a la hora de saber cómo tiene que hablar este personaje. Acá era un tema difícil, había que no tratar de algún modo, no espoliar, que la misma película no se espolie a sí misma, ¿no? Porque cualquier dato que uno aportase durante los personajes podían deschavar qué era lo que venía después. Entonces, de algún modo había que ir como conteniendo los movimientos, conteniendo los diálogos, conteniendo las acciones, para que de algún modo haya pequeñas sutilezas de lo que esconde este personaje sin necesidad de ser explícito. Entonces, eso fue como lo más dificultoso de lograr, y en un relato que como vos sabés, cuando se filma fragmentado. Entonces arrancás por la escena 80, después volvés a la 4, entonces lograr ese equilibrio y saber cuál era el tono que tenés que tener al comienzo, en el medio y en el final, es como lo más complejo, sobre todo en una historia como esta, donde no tiene que espoliarse a sí mismo, ¿no? Y hablando de eso, por eso en ningún momento hice nada, no dije ni intenté decir nada por eso mismo, porque es lo que sorprende de la película,
que me llamó mucho la atención de algunos medios que ya te ponían una foto que ya está, digamos, ya no le sacaron el gustito que tiene la película, que quiero que la gente vea y vaya directamente sin ningún haber visto nada, que es lo que es más interesante, creo, de la película, este giro que le das. Claro, algunos, digamos, algunos sienten como que de alguna manera eso, como uno ya lo sabe, es como, a ver, vamos al ejemplo de la película Titanic. La película Titanic, todo el mundo sabe que el Titanic se hunde, sin embargo todo el mundo ve la película y quiere ver qué corno pasó, digamos, ¿no? Bueno, en este caso no es exactamente eso, pero de alguna manera uno sentía que había que ir dando como ciertos avisos. Por suerte esa foto no se replicó en todos lados. Hasta ahora nadie expolió eso, porque los comentarios que me han hecho tienen que ver justamente con lo que vos mencionás, que, upa, lo que menos me imaginé que venía por acá. Y bueno, yo tenía que de algún modo dar ciertas sutilezas para que cuando eso ocurre, y vos vas para atrás de la historia y dices, pero él me dio acá algunas señales de que no es que es una cosa que sale de la nada, ¿no? No puede ser caprichoso tampoco, tiene que tener cierta explicación. Pero bueno, algunos se copan con esa imagen y la ponen y de algún modo la están espoleando, qué sé yo. Pero también vende, ¿viste cómo es esto? Porque la imagen es impactante, entonces sí, wow, ¿y esto qué es? Sí. Es un arma de doble filo, me parece. Exacto. Y a decir verdad, no es algo a lo cual estemos muy acostumbrados a verlo, a ver este tipo de películas, sí, por supuesto, películas de terror, pero no precisamente de esto, ¿no? Yo no recuerdo tener un caso anterior a esta. Y bueno, y como todas las películas que incluyen este personaje, cada uno le da o este tipo de personaje, llamémosle, cada uno, como toda metáfora, como todo mito, como toda leyenda, de algún modo se le pone la impronta de lo que uno visualiza como cree que es el personaje. Y es tan difícil mencionarte esto sin espolearlo otra vez. Es muy difícil, sí, yo también. Hay algunas preguntas que saqué del cuestionario porque dije, porque no, así les pasa lo mismo que me pasó a mí, que bueno, es eso, de poder disfrutar en plenitud la película. Por eso ahora te voy a pasar para otro lado, porque los que estamos de este lado, por lo menos yo, estamos en zona sur del Gran Buenos Aires y me enteré ahí informándome un poco acerca de la película que la pudiste filmar parte en Berazategui. Ahí lo vi en los títulos también. Sí. La película fue rodada en Hudson, en Berazategui. Toda la película fue rodada ahí y hay partes que están rodadas en Córdoba. Pero gran parte de la película fue rodada ahí y nos apoyó la gente de cultura de la Municipalidad de Berazategui. De algún modo fueron los que nos consiguieron esta casa que estábamos buscando. La verdad que fueron como muy diligentes a la hora de que estábamos buscando una casa con estas características. Yo realmente imaginaba que, digamos, por el entorno más que nada que debía tener la casa, bueno, que esto iba a ser posible en Berazategui. Nosotros recorrimos muchos lugares en la zona sur, yo también yo vivo en zona sur, y vivo en Temperley, y de algún modo estuvimos recorriendo, por una cuestión, no sé si ahora lo pienso, todas mis últimas películas fueron, o casi todas, fueron filmadas en zona sur, en Bernal, en Quilmes, en Berazategui. Entonces, yo siempre me sentí como muy cómodo, y esta película era menos urbana que las otras, y suponía que no iba a poder ser en una zona como Berazategui. Y cuando me mandaron las fotos de la casa, dije, wow, ya me gustó la casa, dije, vamos a conocerla, y cuando ya la vi, dije, bueno, es esto. O sea,
como dice el personaje, yo no sé si la casa me encontró a mí o yo encontré la casa. Te pasó lo mismo, me parece ahí. Muy bien, muy bien. Bueno, y por último, te quería consultar, sí, en estos tiempos de pandemia, de cuarentena, que estuvimos que estamos todavía casi encerrados, se activó la chispa y si ya tenés cosas para trabajar a futuro, post cuarentena para poder salir a filmar o si ya escribiste algunas cosas. Mira, proyectos, como suele ocurrir, los directores solemos tener siempre varios proyectos. De algún modo en estado embrionario algunos, otros más avanzados, otros en el horno. Lo que sí, digamos, esta pandemia vino a traer, me parece que estamos frente a una transición tecnológica enorme, que por supuesto ya estaba instalada esta transición, pero que ahora se aceleró a partir de marzo por la pandemia. Esto que nosotros hoy estamos haciendo me parece que antes hubiera implicado o que vos te acerques o que yo me acerque y lo hablemos por teléfono, porque esto no existía, digamos. Esto es bueno, si vos querés. Pero por otro lado, lo que sí ocurre es que me parece que hoy amerita pensar, o sea, estos proyectos que yo te mencionaba que tengo en danzas, son proyectos que me parece que requieren de una articulación nueva, de una nueva puesta a punto, de una nueva forma de pensarlos, de visualizarlos, de concebirlos, porque evidentemente nada va a volver a ser como era antes. Y no me refiero solamente al cine, sino que me refiero también a las formas en que la gente consume el material audiovisual. Sí. El tema del auge de las plataformas es innegable, ya estaban por supuesto las plataformas, pero a partir de marzo explotaron y hay más por venir. Y es evidente que todas esas pantallas hay que llenarlas de contenidos. La gente está como habituándose a esta cosa de lo serial, ¿no? De esta cosa de las series, de consumir vorazmente uno, dos. Entonces, claro, hoy hasta uno podría pensar que una película es algo que no termina de satisfacer porque, uy, ya terminó y ahora quiero ver el episodio 2, el 3, el 4. O que están como familiarizándose con esta suerte de serialización de las historias, que son de 40, 50, 60 capítulos, salvo raras excepciones, en general, para mi gusto, uno que está de este lado empieza a ver como la famosa, viste, el forceps, el chiste para que bueno, que siga otro capítulo, que siga otro capítulo. Y la historia, en definitiva, si vos la condensás, la podrías haber hecho en 3 horas. Pero bueno, más allá de eso, en esta etapa, a mí por lo menos, me sirvió como para tratar de empezar a moldar estos proyectos que yo tengo en danza, tanto de ficción como de documental, pero empezar a pensar en otros formatos, no solamente formatos técnicos, sino formatos narrativos, ¿no? Hay un montón de cosas que han aparecido, el TikTok, o sea, vos fíjate que han aparecido en muy poco tiempo infinidad de formatos, el propio, el tuyo, el que estás usando, o sea, entonces me parece que hay que encontrar, porque hay espacios para eso, pero hay que encontrar la forma de que podamos contar las historias que nosotros entendemos que nos representan, por lo menos las que a mí me representan, y las que creo que deberemos contar, por una cuestión de soberanía cultural, básicamente, ¿no? Para no seguir siendo invadidos por el material que proviene de las plataformas, que de algún modo unifican un discurso, y por más que sean filmadas en los países europeos, o por más que sean filmadas en Finlandia, o que terminan de algún modo pasando por un cuello de botella, que son las plataformas, que de algún modo tienden a estandarizar, como McDonald's, 4 tipos de hamburguesas y de ahí no nos movemos. Entonces, todo tiende ahí. Y ahí me parece que es donde nosotros debemos resistirnos, amalgamarnos con las plataformas, pero preservando nuestra identidad, porque si no, me parece que ese es el problema más grave que tenemos hoy, si no nos adecuamos a este formato, ¿no?
Ujú. Entonces, desde ahí, esta pandemia me permitió no solamente terminar esta película con suma dificultad, sino pensar un poco en este aspecto, ¿no? En lo que viene. O sea, no se trata de, bueno, listo, ya terminó la pandemia, ahora vemos cómo seguimos, porque evidentemente nada va a ser como antes. Exactamente. Bueno, y ahora nada más que invitar a la gente a que pueda disfrutar de esta película, de este estreno, La Casa de Palos, que la vamos a poder disfrutar justamente en Navidad y después en la plataforma de cine.ar TV, repite el sábado 26 también, pero a partir del viernes 25 creo va a poder verse online por la cine.ar Play, ¿no? Exactamente. Ujú. Sí, al principio, creo que en este sentido, y te agrego esto de, yo estaba como medio resistido con la fecha del 24, dije, bueno, va a ser la primera vez en mi vida que estreno una película un 24, es un caso que normalmente no existen los estrenos, entonces de algún modo Claro. decir, escucha, el primer estreno que va a haber un 24, y después conversando con mucha gente, con gente conocida, amigos, hay mucha gente que no tiene el hábito de, ahora mucho menos, por supuesto, por la pandemia, ¿no? Pero no tiene el hábito ni de salir, ni de juntarse, y la Navidad termina siendo a veces una fecha media, hasta te diría, complicada para esta gente, porque no sale a ningún lado, no festeja, por las razones que sean Ujú. religiosas o simplemente porque no, no le dan importancia. Entonces dije, bueno, para esta gente, ¿por qué no tener la posibilidad de tomarse un vinito, de verse la película, de poder disfrutarla? Y bueno, así que a partir de eso empecé como a modificar mi punto de vista de decir, claro, como uno está habituado más a la fiesta familiar, a esta cosa, de decir, yo no vería una película un 24, pero después dije, no, hay mucha gente que sí lo hace, y Claro. mucho más en este contexto, ¿no? Mucho más. Exactamente. Exactamente. Bueno, Sebastián, te agradezco muchísimo esta entrevista y bueno, ojalá el año que viene nos encuentren nos crucemos en alguna set de filmación, en algún festival, en algún Ya, cine ya, estrenando alguna película. ojalá. Muchas gracias a vos, Pablo, por la pregunta. Gracias.